Nos encontramos con el doctor José Gilberto Montoya, médico egresado de la Universidad del Valle en 1985. También cuenta con una especialización en medicina interna de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Estados Unidos, y un fellowship postdoctoral en el Departamento de Medicina y la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Geográfica de la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. Universidad esta que es una de las más importantes del mundo, que se ha destacado en los distintos rankings que miden las universidades por su calidad de investigación, su capacidad de desarrollo académico. Es una universidad con 123 años de creación que cuenta entre sus egresados con 19 premios Nobel en distintos campos del conocimiento científico y en la cual han enseñado hasta el momento 36 premios Nobel, incluyendo el reciente premio Nobel de Química del 2013, que justamente trabaja con el doctor Montoya en el Departamento de Medicina. Doctor Montoya, ¿qué lo inclinó a usted a estudiar medicina? En esa época, en los años 70, había desarrollado un interés intenso por ciencias exactas, física, química y humanidades, filosofía, y quería hacer una carrera, y ese fue realmente el origen, que combinara las dos. Yo hubiera podido hacer física o química y hubiera sido muy feliz, hubiera podido hacer filosofía y hubiera sido igualmente feliz, pero en ese momento que yo tuviera al alcance, medicina ofrecía la posibilidad de combinar ambas. ¿Cómo era la universidad, cómo era la facultad en ese momento? En la sede de San Fernando tengo el recuerdo que había un aire fresco y libre para el conocimiento, donde el límite era qué tan cansado uno pudiera estar al final del día. Me acuerdo que llegábamos relativamente temprano, 7:30, 8, terminábamos a las 4 o 5 de la tarde y habían los sitios de empanadas alrededor, comíamos una empanada y nos íbamos a estudiar al hospital, a la biblioteca del hospital. Desde las cosas que tengo de recuerdos gratos era que era un claustro donde se facilitaba acceder al conocimiento sin límites, y el límite lo poníamos nuestros cuerpos, que se cansaban a las 10, 11 de la noche y había que obviamente tener algo de horas de sueño, pero era como el sitio precioso para aprender sin límites. Compañeros de estudio, colegas que usted recuerde en aquella época con algunas anécdotas. Sí, tengo el recuerdo grato de Milet César Gómez, que venía un año o 2 años adelante nuestro, y tuvimos una relación de estudio bastante positiva. Me acuerdo que él tenía la fama de ser muy parco y de no decir palabras. Sin embargo, nos encontramos y entablamos una amistad entrañable. De hecho, nos sentábamos tardes enteras a leer un libro de medicina interna que se llama de Harrison, y realmente él fue el que me indujo a que yo tomara los exámenes para ir a los Estados Unidos, los exámenes de validación del título médico. Yo había terminado la carrera de medicina a los 6 años y mis padres habían ya dictado la sentencia de que se acababan los fondos para mí para estudiar, porque ya seguían mis hermanas. Entonces yo soñaba con hacer medicina interna, pero no tenía los recursos financieros. Entonces Milet, mi buen amigo, me dijo: hombre, toma estos exámenes por lo menos para que sepas cómo estudiaste en la universidad. Y saqué un puntaje lo suficientemente alto como para que él me dijo que fueran del doctor Rodrigo Guerrero, el alcalde actual de Cali. Y el doctor Rodrigo Guerrero, con su inteligencia y con su visión, vio los puntajes del examen y me dijo: usted está perdiendo el tiempo aquí, váyase para Estados Unidos. Entonces yo le dije a él: bueno, no tengo la plata para estudiar aquí, no tengo la plata para el pasaje, no tengo la posibilidad de hacerlo. Y él muy astutamente me informó que en Estados Unidos le pagaban a uno por estudiar. Aquí en la residencia había que pagar la matrícula y sostenerse. En Estados Unidos, en la residencia, le pagan a uno por trabajar, por estudiar. Y ese fue como la razón por la que me fui.
Entonces, de los compañeros, Milet César Gómez está, somos amigos incluso ahora, soy amigo de su familia y de sus hijos. Y también recuerdo mucho a un compañero, Alejandro Agudelo, un estudiante excelente, él es ahora ginecobstetra, y también teníamos discusiones arduas en esa época de diferentes tipos, médicos, políticos, y en esa época se hacían a veces los paros famosos de la Universidad del Valle, y a mí yo estaba de acuerdo de algunas de las cosas por las que se hacían los paros, pero me enfermaba la idea de que se cerrara la universidad, que tuviera que cerrarse la universidad para lograr las cosas que supuestamente se querían lograr con lo de los paros. Entonces a veces tenemos nuestras diferencias y argumentos y siempre habían cosas muy agitadas y cálidas, pero siempre terminábamos en la parte que era la común, que era la parte de los estudios de medicina. ¿Y de sus compañeros y de sus docentes? ¿Quién me recuerda? Recuerdo con mucho cariño al doctor Luis María Borrero, del Departamento de Fisiología, quien no solamente nos enseñaba la parte básica, por ejemplo, del flujo de los cationes a través de las membranas celulares. Él usaba una membrana del músculo de sapo, lo usaba de la rana. El doctor Borrero para mí me marcó en la parte científica, y gracias a él es que desarrollé ese amor por la parte de ciencias. El doctor Emilio Aljure. Usted recibió un premio, ¿no? El premio Luis María Borrero. Luis María Borrero, sí, fue un premio que se creó en esa época y fue para mí un honor y un estímulo grandísimo haberlo recibido. Yo lo estimo muchísimo al doctor Luis María Borrero. El doctor Emilio Aljure, que en esa época a mí me salió una beca para irme a estudiar fisiología en la Universidad de Rochester, y yo simplemente dije sí, me voy, pero eso hubiera implicado que no hubiera terminado mi estudio de medicina, y gracias a él logré hacer todos los estudios. Él me dijo no haga eso, no cometa el error que yo cometí, me dijo él, y gracias a él yo terminé todo. Y en la parte clínica al doctor Carlos Hugo Moreno, que fue para mí una guía en la parte clínica enorme, y el doctor César Arango, que fue el que me indujo el amor hacia las enfermedades infecciosas. Cuando yo vi al doctor Arango dando una conferencia en infecciones urinarias en el auditorio del Hospital Universitario, yo quedé maravillado. Yo dije, yo quiero entender infección exactamente como él la tenía en esa conferencia, y desde ahí desarrollé el amor por infectología. ¿Por qué terminó usted en un profundo interés por la toxoplasmosis? ¿Viene por allí? En parte por allí, por lo del doctor Arango, y mire que en la vida es una mezcla de preparación, pero también de oportunidades. Entonces yo llegué a la Universidad de Stanford después de haber hecho los años en Tulane, y de hecho entré a estudiar el virus de la inmunodeficiencia humana, y en ese momento no se sabía qué era la carga viral, que era medir qué tanto virus había en una persona. Esa es la carga viral. Entonces habíamos dos fellows y nos asignaron a uno medir la carga viral por el DNA y al otro por el RNA. A mí me asignaron el del DNA, uno no escogía, simplemente el profesor decía, usted se encarga de este proyecto y usted se encarga de este otro proyecto. Entonces yo cogí la de DNA y publiqué y demostré que sí, que esa carga viral se sostenía en el paciente, y había otros que las tenían más alta y también se sostenía allí. Pero el fellow que cogió el RNA, resulta que ese fue el futuro de la carga viral. O sea, la carga viral por DNA no tenía futuro. Entonces yo me encontré que terminé haciendo mi proyecto con este profesor y quería coger otra cosa que fuera diferente, y tuve la fortuna de encontrarme con el doctor Remington, que es la persona que se considera más famosa en toxoplasmosis en el mundo. Y nos encontramos viendo pacientes, yo estaba viendo pacientes para él, y hubo allí un entendimiento de que él ofrecía lo que yo quería y que yo tenía ciertas cosas que él veía, y empecé mi amor por la toxoplasmosis, y es una tarea que llevo ya de 24 años trabajando en toxoplasmosis.
Y allí, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta ahora en su investigación? En esa área es muy bonita. Tenemos básicamente el problema de la mujer embarazada, que cuando el parásito entra por primera vez en ella, le puede pasar al bebé. Entonces, uno de los mayores retos que tenemos a nivel mundial es cómo traducir ese conocimiento que existe en que realmente se apliquen todas las medidas de tamizaje, de tratamiento para estas mujeres. Es muy triste, por ejemplo, ver que en Colombia no hay programas de tamizaje reconocidos por las EPS y por el POS para que la mujer embarazada tenga la posibilidad de detectar si el bebé está a riesgo o si la mujer se ha infectado para poderlo transmitir. Hubo una época entre el año 99 y el año 2007 donde un grupo de epidemiología de la Universidad de Londres, en Londres, sacó y miró las mismas informaciones que teníamos y se creó como la percepción de que las intervenciones no servían en el embarazo. Entonces eso llevó a muchos países a abandonar las prácticas y creó mucha confusión. Estudios después del 2007 ya muestran que sí, que realmente esa intervención sirve. Entonces estamos tratando, como en el mundo, tratar de traer esa conciencia otra vez, que lo mismo que se hace para una mujer que se le busca si está a riesgo de rubela o de sarampión o de sífilis, que también se le busque toxoplasmosis y se haga la intervención. El otro reto grande en toxoplasma es en los pacientes con trasplante y con cáncer. Los pacientes, si no se piensa en toxoplasmosis, se pueden morir de ello. De hecho, en la Universidad de Stanford estamos con mucha tristeza porque hace año y medio perdimos un paciente de trasplante de médula ósea. El paciente tenía fiebre, tenía neumonía, se pensó en todo menos en toxoplasmosis y el patólogo fue el que nos llamó. En la autopsia el paciente se murió, que tenía toxoplasmosis por todos sus tejidos, cerebral, cardíaco, pulmonar, y es una infección que es prevenible y que es tratable si se piensa en ella. Entonces, de los retos más grandes es traer esa conciencia de que en ciertos pacientes sí hay que pensar en toxoplasmosis. En toda mujer embarazada, pacientes con cáncer, con trasplante, en pacientes con enfermedad de la retina, hay que pensar en toxoplasmosis porque se puede prevenir y se puede tratar eficazmente. Toca usted un tema de mucha sensibilidad para el mundo científico. Normalmente las motivaciones que llevan a que un científico aborde un determinado campo están centradas en ayudar a solucionar problemas reales de la sociedad, bien sea facilitando una mejor forma de investigar o abordando soluciones específicas. Pero se presenta generalmente un gran abismo entre los resultados de una investigación y la toma de decisiones concretas y efectivas. Experiencias en ese campo adicionales que pueda contar como positivas en términos de si se pudo lograr ese tipo de decisión. Sí, esa disociación entre lo que se encuentra en investigación o lo que se encuentra en el cuidado de los pacientes y ya medidas o políticas a nivel general, la parte, digamos, médico-científica de la administrativa es algo que también se está viviendo en Estados Unidos. Por ejemplo, tomó más o menos desde la explosión de la epidemia del HIV hasta que se reconoció que el HIV era causado por un virus, tomó más o menos 4 años entre el 81 y el 85, y la serie de investigaciones que se hicieron más o menos por 16 años que llevaron ya a que hubieran tratamientos efectivos para el HIV. Sin embargo, a pesar de que hoy en día el paciente se puede diagnosticar con el virus de la inmunodeficiencia humana y se puede vivir por décadas con tratamiento apropiado, hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso a esos tratamientos. Entonces, algo positivo en ese sentido, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hizo hace más o menos un año un giro que nadie hubiera imaginado que pudiera hacer nunca, y es que decidieron emplear recursos de ellos de investigación a implementación. Obviamente eso abre el problema de que entonces qué va a pasar con el futuro de las otras enfermedades y de esa enfermedad que necesita esta parte de investigación.
Entonces, es un problema que se enfrenta en todas partes, aún en países donde aparentemente hay recursos como los Estados Unidos, y son más marcados en Colombia, donde los recursos para salud y para investigación están todavía más limitados. Yo creo que la única salida que yo le veo es que los médicos y los investigadores nos interesemos más en hacer algo que es muy aburrido, entre comillas, para nosotros, que es hablar con los administradores, y que los administradores se facilite como un entrenamiento más en la parte científica y médica, para que haya ese diálogo, porque las personas que toman las decisiones administrativas usualmente están disociadas con la parte de las entidades médicas y científicas. El año pasado, en el 2013, el doctor Montoya fue reconocido como uno de los 100 colombianos en el exterior que están haciendo quedar muy bien al país por su desempeño en distintos campos. En el caso específico del doctor Montoya, por su desempeño en el campo de la investigación y de la docencia en salud y en medicina. En 1990, en el 95, 97, 98, hasta el 2011, sus estudiantes le han entregado de manera casi ininterrumpida un reconocimiento a la excelencia de su labor docente, principalmente en el campo clínico. Teniendo en cuenta esta trayectoria, se hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿qué lo motivó a ejercer la docencia? Eh, Básicamente es el deseo de compartir con otras personas a lo que he tenido la fortuna de tener acceso. Me encanta que otras personas sepan lo que yo pueda saber. Yo tengo un placer enorme cuando estudio, cuando básicamente me olvido del mundo alrededor cuando estoy estudiando o trabajando, pero me encanta genuinamente compartirlo y dárselos a las otras personas. Estos premios entregados por los demás estudiantes suyos a lo largo de este tiempo seguramente le han permitido a usted reconocer sus capacidades y poder entregarle algunas recomendaciones a docentes que también quieran tener un gran desempeño como docentes clínicos. ¿Qué les recomendaría? No sé si puedo recomendar algo que valga la pena, pero una parte sería que tratar de descubrir en los estudiantes lo que los apasiona. Por ejemplo, yo le gasto mucho tiempo cuando veo a un estudiante, si hay algo en ese estudiante o en esos estudiantes que le despierte la pasión con los proyectos que yo tengo. Entonces, antes de pensar en cómo puede mi proyecto surgir más, o sea, lo que pienso más es cómo puedo encontrar el estudiante que tenga que le despierte la mayor pasión el proyecto que yo tengo, porque me he convencido con los años que la forma de llegar más lejos es encontrar el área donde uno pueda aplicar el mayor tiempo posible, y para hacer eso tiene que ser algo en lo que uno realmente le guste. Entonces, con los años me he dado cuenta que más importante que enseñar la materia que yo pueda conocer a los estudiantes es encontrar estudiantes que se apasionen por lo que yo estoy enseñando. Y obviamente habrá estudiantes que tengan que oír aburridamente lo que yo les estoy enseñando, y eso se da en todas partes. Yo creo que la gran mayoría se aburren oyendo lo que yo estoy diciendo, pero estoy feliz de saber que en esa clase hay 2 o 3 que se están apasionando con lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si hay alguna cosa que yo pueda compartir de los años que he estado enseñando, es enseñar sabiendo que van a haber 2 o 3 en esa clase, que van a haber una buena parte que se van a dormir, otros van a estar pensando en otra cosa. Ahora muy frecuentemente están en el Facebook y en el WhatsApp cuando están tomando la clase, pero saber que hay 2 o 3 que se les está tocando la fibra, y que esos 2 o 3 se van a disparar de esa clase a cambiar el mundo. Entonces es cuestión de saber que eso está allí y tocarles las fibras a esos 2 o 3 que hay siempre en cada clase. ¿Cómo se ve la Universidad del Valle y cómo se ve la Facultad de Salud desde la distancia de su experiencia y de su trabajo en Stanford? Estoy muy contento porque se ve como una entidad seria donde se valora la investigación básica, que debiera tener mucho más recursos. La Universidad del Valle debiera tener
5 o 10 veces los recursos que tiene para docencia, para los estudiantes, para becas. La Universidad del Valle brilla porque la formación que se da es una formación crítica y básica, que perdura. No es una información para hacer una profesión, sino que es una formación que dura de por vida. Le cuento que yo, a través del trabajo que he hecho ahí, he llevado 24 colombianos a Stanford, en una capacidad u otra, desde estudiantes hasta profesores que han ido allá a hacer su parte de su especialización. Y es muy grato para mí ver cómo esos colombianos que han estado allí a través mío han brillado por su luz propia. Yo he aportado muy poquito, simplemente les he ofrecido es el campo donde ellos pueden brillar. Y los profesores, los colegas míos en Stanford, con frecuencia me preguntan de ellos más de lo que me preguntan de los otros estudiantes que he tenido de Europa o de Estados Unidos. Entonces es muy grato ver lo que la Universidad del Valle da, qué tan lejos puede llegar. Sopla el viento de la libertad, es el lema de la Universidad de Stanford. ¿Algunas palabras finales sobre la Universidad de Stanford? Muy cierto. Es hermoso estar en un sitio donde se valora la libertad en el conocimiento, donde no hay límites para lo que uno quiera hacer o empezar. Es maravilloso estar en un sitio verde, fresco, donde básicamente el límite lo pone es uno mismo, su imaginación es el único límite. Es un sitio donde se puede ir a trabajar en bicicleta. Yo todos los días voy a mi trabajo en bicicleta, y aunque voy con corbata a ver pacientes, voy en una bicicleta. Es un sitio maravilloso, y me encantaría que cada estudiante colombiano pudiera tener esa oportunidad en Colombia y que pudiera salir a tenerla allá también. Porque de las cosas que más me duelen como dolor de patria es saber que hay tanto muchacho o muchacha colombiana con tanto talento, mucho más del talento que yo pueda tener, que solamente necesitan una oportunidad como la de la Universidad del Valle o de la Universidad de Stanford para llegar tan lejos o muchísimo más lejos que yo he llegado. Doctor, muchas gracias. A usted, señor Llano, muy amable. Muy amable.